Buenas y buenos, yo soy Nacho Alemán y esto es Piedra Libre. Bueno, como es mi primer video, más o menos me voy a presentar. Les voy a comentar cuál es la idea que tengo con relación a todo esto. Es la primera vez que hago un video, así que sepan disculpar las molestias ocasionadas. Eh, bueno, había estado viendo estos días canales de YouTube de diferentes personas que hacen reseñas sobre libros que les interesan y que quieren compartir con los demás. Comentan qué les parece, hablan sobre los autores, de los personajes. Me pareció la verdad que es muy interesante y quiero intentar hacer algo parecido, vamos a ver qué sale. Eh, bueno, como este era el primer video, no sabía muy bien por dónde empezar. Me parecía un poco agresivo lanzándoles una reseña de libros, así que primero vamos a hacer que ustedes me conozcan un poco, vemos qué les parece y vemos si así continuamos. Eh, bueno, les puedo comentar más o menos cuáles son mis libros favoritos. Eso yo creo que habla muchísimo de una persona. Y con relación al nombre que pensé para el canal de Piedra Libro, creo que es interesante porque los videos que estuve viendo son en general sobre libros de adolescentes, lanzamientos, muchos que leí, muchos que me gustaría leer, pero me parecía bueno también revisar un poco en los estantes de la biblioteca, en mi biblioteca. Estos son partes de mis libros, algunos los tengo en Bariloche, de donde soy, y sacar algunos libros que por ahí no son tan conocidos o que son clásicos ya de la literatura y que pueden tener un espacio en el video y que me gustaría dárselos si a ustedes les interesa, por supuesto. Con relación a eso les voy a mostrar mis libros favoritos. No sé si los conocerán, espero que no, así aprenden algo nuevo, y aún si los conocen me pueden comentar qué les parecen o si los leyeron, si les interesaría leerlos. Solamente les voy a comentar el título y el autor de los libros. En tal caso, después si les interesa saber de qué se tratan o tal, me pueden preguntar. Eh, Elegí algunos porque podría elegir miles. De hecho, yo creo que si este mismo video lo hiciera mañana, probablemente elegiría otros. No, algunos elegiría los mismos, pero algunos podrían variar o elegiría más o menos o me fijaría. No tienen ningún orden de preferencia, son los que más me gustan hoy y son Agnes Cecilia de María Gripe. Este es un libro que leí un montón de veces desde chico y me encanta, es de 1981. Marina de Carlos Ruiz Zafón. Este libro es un poco más nuevo, lo leí un par de veces solamente porque me gustaría dejar pasar un tiempo hasta volver a leerlo. Es del 99. Liliana Bodoc, Oficio de Búhos. Este libro es impresionante, es uno de mis favoritos por lejos. Está relacionado con la saga de los Confines, que son tres relatos, tres libros de la misma autora, de Liliana Bodoc, que es argentina. Es impresionante este libro, además lo tengo autografiado por la misma autora y por Gonzalo Kenny, el ilustrador. Súper recomendable. Y por último, los tres libros de El viento en llamas, El sigador del viento, Siervos del maestro y El son del fuego. De estos tres el que más me gusta es El son del fuego, pero son muy buenos también. El autor es William Nicholson, que además es guión de cine de algunas películas conocidas, por ejemplo Gladiador. Bueno, esos son mis libros favoritos, aunque hice un apartadito por algunos libros que no sé si considerarlos como favoritos, pero que forman parte de lo que me hicieron como persona. Yo empecé a leer desde muy chico, mis padres eran muy lectores y me inculcaron la costumbre de leer, el gusto de leer, y algunos libros los llevo conmigo siempre allá donde voy, sin importar las circunstancias, y siempre me acuerdo de ellos o tengo algo para citar sobre ellos. Y serían Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, que no es Alicia en el País de las Maravillas, aunque está muy relacionado, tiene una dinámica diferente. Está encarado distinto, como Alicia llega a este mundo diferente a través del espejo y lo que sucede allí. El Principito
de Saint-Exupéry. Este creo que es un libro fantástico, de lectura muy fácil y rápida. Este fue el primer libro que leí, Peter Pan, de Barry. De Peter Pan también tengo Peter Pan de Rojo Escarlata, que es la secuela oficial, pero creo que Peter Pan original es muchísimo más rico en cuanto a contenido y en cuanto a personajes. Bueno, es un clásico de la literatura y su personaje es muy conocido ya por todos y fue varias veces adaptado a diferentes historias y películas y tal. Y al final traje Harry Potter y la Piedra Filosofal, que está en representación de los 7 libros de la saga y de todos sus aledaños. Quidditch a través de los tiempos, Animales mágicos y dónde encontrarlos, Los mundos fantásticos de Harry Potter, todos que fui comprando. Esta fue la primera novela que leí, es Harry Potter. Y bueno, ahora estoy leyendo un libro que se llama El invierno del mundo, de Ken Follett, que es el segundo de una trilogía. El primer libro es La caída de los gigantes, que trata sobre la Primera Guerra Mundial. Es una ficción histórica. Y el segundo, que es el que estoy leyendo ahora, es El invierno del mundo, que retoma las mismas familias protagonistas, que son familias ficticias inventadas por Ken Follett. Retoma esas mismas familias que vivieron la Primera Guerra Mundial, en bueno, las situaciones de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, si no me olvido de nada y si no me equivoco. Ese libro recién estoy empezando, llevo un par de capítulos, me está gustando bastante. Por ahí tengo también algunos reparos en cuanto a la narrativa de Ken Follett en este libro en particular, pero la historia parece muy buena, es muy interesante y es muy fácil de leer también. Lo que pasa es que bueno, ese libro en un par de días voy a dejarlo un poco en stand-by, ya se van a enterar por qué. Y bueno, por eso no, me parecía, en un primer momento había pensado hacer una reseña sobre ese libro, pero me parecía que no tenía mucho sentido hablar del segundo sin hablar del primero, y mucho menos sabiendo que en un par de días tal vez tenía que dejar de leerlo durante un tiempo. Bueno, esta fue la primera prueba piloto de mi voz en cámara. Vamos a ver qué sucede a partir de ahora. Tengo ganas de seguir subiendo material, tengo ganas de comentarles los libros que leí, mostrarles libros que a mí me gustan muchísimo. Algunos no son tan conocidos, otros son conocidos por todos y me gustaría dar mi opinión al respecto sobre ellos. Así que bueno, esto es así, vamos a ir armando entre todos, me comentan lo que les interesaría saber, y vamos viendo qué sale. Por ahora, muchas gracias por la curiosidad de ver este primer video y de acompañarme desde el principio, y nos estaremos viendo en el próximo. Buenos libros.